Hoy tenemos la presencia del doctor Álvaro Muñoz Castro. Él es de la Universidad Autónoma de Chile. Les voy a decir un poco sobre la trayectoria del doctor Muñoz Castro. Él es químico de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el 2007 y doctor en físico-química molecular de la Universidad Andrés Bello en el 2010. Actualmente es parte del Consejo Asesor Editorial de ChemFisChem y tiene intereses en varias áreas, desde nanopartículas de oro, de otros metales de transición, estudiando sus propiedades de estados excitados y de enlace químico, extendiendo conceptos de enlace químico a agregados de clúster, respuestas magnéticas y propiedades de resonancia magnética nuclear, además aromaticidad, entre otros muchos. Sus trabajos han sido reportados en alrededor de 200 publicaciones, tiene 2 capítulos de libros y 4 tesis doctorales. Actualmente el doctor Muñoz Castro es profesor titular de la Universidad Autónoma de Chile. Muchas gracias, Álvaro, por aceptar esta invitación y estar con nosotros del Centro de Investigación de Físico-Matemáticas de la Facultad de Físico-Matemáticas de la Autónoma de Nuevo León. Adelante con tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, por la grata presentación. Muchas gracias también por la invitación a poder compartir parte de la investigación que hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Chile. Y en cierta forma esta presentación abarca una primera parte importante de todo lo que se desarrolló en mi etapa temprana de investigador, que es desde el 2010 hasta un par de años atrás. Entonces hay muchos productos que es importante mostrar, pero hay muchas cosas recientes que han salido que no voy a alcanzar a mostrar acá por una cuestión de tiempo. Así que si todo sale bien, podríamos incluso hacer una segunda parte. No sé qué dice Alfredo. Bueno, en este seminario voy a hablar un poco de cómo empezamos a racionalizar estos clústeres metálicos para que nosotros podamos crear el producto final, que es hacer un material en base a estos clústeres con ciertas propiedades. Yo soy de la Universidad Autónoma, como bien dijo el profesor Alfredo. Nosotros estamos ubicados acá en Chile, donde Santiago está un poco más arriba del centro. Y con Alfredo nosotros ya tenemos un artículo que es un review que escribimos precisamente en el tema de esta charla, que es un tema que nos une en nuestros intereses en común, donde fue una revisión bibliográfica de productos que se han realizado acá en Sudamérica, en un número especial organizado por Gabriel Merino, entre otros investigadores. Y fue una invitación bastante grata porque llegó justo a tiempo en donde parte de la ciencia latinoamericana empezó a mostrarse en primera plana en ciertas revistas. Entonces, muy bueno. Ese es un número especial que está abierto al público, es Open Access, así que los invito a todos a que puedan buscar ese número especial y leer un poco la investigación. Hay hartos investigadores de México, bueno, también hay gente de Argentina, Brasil, así que todos invitados a poder revisar eso. Bueno, Chile es un país hermoso, como ustedes pueden ver en esta foto, y tiene una variedad de paisajes que varían desde el norte, este es el lago Chungará, uno de los lagos más altos del mundo, hasta la zona centro, que está en La Serena, en la ciudad donde yo nací, y este es el Valle Leyque, que es un lugar hermosísimo. Aquí hay una mano en la mitad del desierto, y después vamos avanzando más hacia el sur para pasar por Santiago y la parte hermosísima que tiene Chile, que contrasta mucho con la parte norte, que entre paréntesis en el norte tenemos el desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo, mucho más árido que el Sahara, y ese desierto tiene una sorpresa porque una vez al año se florece. Es el fenómeno del desierto floreado, es muy bonito. Y acá al sur, un escenario completamente contrastante, tenemos el Parque Nacional Torres del Paine, entre otros hermosos volcanes, lagos. Así que si tienen ganas de conocer un lugar extremadamente bonito y bastante distinto, son bienvenidos a Chile. Con respecto a lo que nosotros vamos a hablar ahora, es tomando un poco el hilo que les comenté de
que nosotros queremos crear un material con alguna funcionalización. Entonces nosotros apostamos a la miniaturización para tratar de hacer un mayor aprovechamiento de los átomos que tenemos. Es una cierta economía atómica porque hacemos más con menos cantidad. Y eso tiene consecuencias muy importantes. Por ejemplo, en 1956, este equipo de cerca de 10 personas estaban levantando cerca de 1 tonelada en equipos tecnológicos. Y esa tonelada de equipos tecnológicos eran solamente 5 megabytes de memoria. Era todo un espectáculo poder mover esto. Sin embargo, bastantes años después, ya tenemos la capacidad de tener en el 2005 128 megabytes en la punta de nuestro dedo. Y en el 2014 tenemos la posibilidad de tener 1000 veces más eso, es decir, 128 gigabytes en el 2014, y yo creo que actualmente la cantidad de memoria que podamos tener en el mismo peso muy, muy grande. Entonces, esta economía atómica que les comentaba puede llevar a que nosotros hagamos un mejor uso de todos los materiales que tenemos a disposición, como el ejemplo que vemos acá, es gráficamente que tuvimos un incremento de 25.600 veces la memoria de esta tonelada en una masa de 1 gramo, de menos de 1 gramo. Entonces, para eso, nosotros queremos tratar de crear materiales en base a nanoestructuras que tengan cierta aplicación. Las nanoestructuras que yo me estoy refiriendo son estos clústeres metálicos que ya vamos a empezar a discutir en mayor profundidad, donde nosotros podemos tener una especie de catálogo de distintos bloques de construcción para poder crear materiales funcionales a partir de una aproximación que se llama bottom-up, es decir, desde abajo hacia arriba. Es decir, vamos construyendo el material con distintas partes para ir creciendo y obtener un material funcional como es deseado. Entonces, para eso es importante tener la idea cómo funcionan, cómo los puedo unir, qué características tienen, cómo puedo variar las características. ¿Está solamente asociado a un tipo específico de elemento de la tabla periódica o qué? Entonces aquí viene un concepto bastante interesante introducido por Chip Khanna es cerca del 90 y tanto, pero está bastante revisado en estos artículos del 2009, donde él encontró y propuso la idea, entre otros investigadores, que ciertos clústeres eran mucho más estables cuando tenían un cierto número de electrones de valencia, donde ese número generaba los famosos números mágicos, donde encontraban clústeres más estables cuando tenían 8 electrones de valencia, 18 electrones de valencia, 20, 32, 34 y así sucesivamente. Ellos se dieron cuenta que esos números correspondían al llenado consecutivo de ciertas capas electrónicas, al igual que los átomos, porque los átomos en el primer periodo se llenan con 2 electrones, en el segundo periodo se llenan con 8 electrones, la regla del octeto, y del tercer periodo ya se llenan con 18, después con 32, donde estos conteos de 20, 34 son números mágicos intermedios, pero también corresponden al llenado de ciertos niveles electrónicos. Con eso ya se tiene una tabla periódica extendida en 3 dimensiones, porque ya puedo obtener ciertos clústeres o agregados metálicos o de otro elemento que se comportan como un átomo, ya que tienen los mismos requerimientos electrónicos y las mismas características de su estructura electrónica. Dentro de esto está este clúster que es muy famoso, que es el oro 25, para abreviarlo, que está protegido con 18 tiolatos que forma esta estructura, donde si se analiza en mayor detalle, la estructura que está acá al medio está formada por un icosaedro con un átomo acá al medio, donde la capa que lo protege, o pasiva, es la capa protectora de ligantes, que puede variar desde metilo a cualquier otro ligante apropiado. De acuerdo a las reglas de conteo electrónico propuesto por Hannu Häkkinen de Finlandia, uno puede encontrar que este clúster cumple con una regla bastante conocida, que es la regla del octeto. Este tremendo clúster se sustenta su estabilidad en estos 8 electrones de valencia que están acá. Y esos 8 electrones de valencia, que es este segundo número mágico, es dado porque
lleno una capa S y 3 orbitales de la capa P. Si se dan cuenta, este es un orbital completamente enlazante dentro de todo el core, es decir, la parte central de este clúster, y la capa P es una capa que tiene un nodo de antienlazante, que está acá, y ese es el último orbital ocupado. Y después tenemos el LUMO, los orbitales desocupados, los primeros orbitales desocupados, que tienen una forma que se asemeja mucho al set de orbitales D. Por eso estos clústeres son llamados superátomos, porque mimetizan las características de los átomos. Nosotros con colegas de Finlandia de la Universidad de Helsinki, que es el profesor Dave Sandholm, también propusimos una extensión de ese conteo electrónico para ver qué pasaba con clústeres con 32 electrones de valencia, que fue el producto que logramos obtener, donde si yo empiezo a ver su estructura electrónica, me doy cuenta que sigue la regla, porque tengo un orbital S completamente simétrico, un orbital P con un nodo angular, un orbital D con 2 nodos angulares, y después un orbital F con 3 nodos angulares. Después el orbital que sigue, que está desocupado, tiene 4 nodos angulares. 1, 2, 3, 4, exactamente. Entonces los 32 electrones de valencia que tiene esta estructura son capaces de llenar hasta la capa F, dejando la capa G desocupada como el LUM. Entonces con eso ya nos dimos cuenta que, y en la literatura ya se ha discutido mucho, que hay muchos clústeres o agregados metálicos que se asemejan a los átomos. Entonces, podemos crear moléculas a partir de estos superátomos. Si tenemos reglas que siguen estos átomos, es posible extender las reglas a moléculas. Entonces ahí nos embarcamos en ese viaje y pudimos encontrar este sistema que estaba en la literatura, que tiene 8 electrones de valencia y tiene una configuración electrónica de 1s2, 1p6, es decir, llena el superorbital de tipo S y el superorbital de tipo P. Pero su estructura tetraédrica me llamó la atención porque seguramente para poder formar 4 enlaces similares que te obliga a la estructura tetraédrica, tienes que tener orbitales híbridos. Lo mismo que pasa con el metano. Entonces hicimos los estudios y lo publicamos en el 2014, donde nos dimos cuenta que este clúster metálico, a pesar de ser bastante complicado, seguía las mismas reglas para su estabilidad. Cuando se realizaba el cálculo de orbitales localizados, nos dimos cuenta que se generaban orbitales análogos a los 4 orbitales sp3 del metano. Entonces esta estructura nos permitió poder extender el concepto de hibridación atómica a estos superátomos. Y eso es muy importante porque si ya tenemos la hibridación, podemos empezar a crear más moléculas. Entonces, ya tenemos la hibridación sp3 y se propusieron distintos análogos para una hibridación sp2, que aquí podemos ver los híbridos sp2, que también tienen su contraparte en el superátomo, y también un híbrido SP, que también tiene otra contraparte acá. Entonces ya tenemos una caja muy importante de herramientas, que ya tenemos clústeres que pueden tener hibridación SP3, SP2 y SP. Entonces, ya tenemos los bloques de construcción con distintas hibridaciones, podemos empezar a crear enlaces, tal cual como en química orgánica, un enlace simple entre 2 clústeres con hibridación SP3, un enlace doble entre 2 clústeres con hibridación SP2, o un enlace triple entre 2 clústeres con hibridación hibridación SP. Entonces hicimos las pruebas, generamos los modelos, y precisamente pudimos encontrar que teníamos un enlace simple entre 2 clústeres que tenían una hibridación sp3, donde aquí tenemos todos los orbitales localizados entre un hidrógeno y un carbono, y aparte un orbital localizado entre ambos carbonos, que es el enlace simple. Y este escenario
localizado para la molécula de etano es exactamente igual a lo que podemos encontrar en este superátomo, en esta supermolécula creada a partir de dos superátomos con hibridación sp3. Entonces, seguimos, y entre dos clústeres con hibridación sp2, podíamos generar un enlace doble que era un símil al eteno. Y después, para el enlace triple, teníamos exactamente igual. Teníamos un enlace triple que asemejaba a la estructura de orbitales localizados del acetileno. Entonces ya podemos generar estructuras que unen dos clústeres y podemos determinar cuántos electrones queremos que ocurran. Hasta ahí, hasta lo que les mostré recién, eran modelos propuestos. Entonces después nosotros nos enfocamos en este clúster de oro 38, que es el que está acá a la derecha, que es el resultado de la fusión de dos clústeres de oro 25, que fue el clúster que les mostré al principio. Esta estructura, estos son los orbitales. Fíjense que aquí están los orbitales del oro 25, que era un superátomo con 8 electrones de valencia, con una capa S y una capa P, donde en este clúster fusionado de oro 38 nos damos cuenta que tenemos un orbital enlazante tipo S y su correspondiente contraparte antienlazante. Después tenemos todas las combinaciones posibles para los orbitales P, y después tenemos todas las combinaciones posibles para los orbitales D y los orbitales F, donde ellos se mantienen como orbitales desocupados. Entonces, si yo empiezo a contar el número de electrones que hay ocupados acá, yo genero exactamente una estructura análoga a una molécula de flúor, ¿ya? Entonces eso hacía preguntar, ¿es esta estructura una estructura superatómica con un enlace simple entre dos clústeres? Y de acuerdo a este conteo de electrones, sí, lo era. Y nosotros quisimos tratar de avanzar un poco más en eso, hasta en poder encontrar que los experimentos de Burge, el profesor Burge de Suiza, y el profesor Lee, ellos dieron una contraparte experimental para poder corroborar si teníamos enlaces simples, dobles o triples entre dos clústeres. Y ellos lo lograron porque tenían esta estructura que era similar al oro 38, donde la diferencia es que aquí en el centro de estos icosaedros fusionados tenían dos átomos de paladio. Generaron una serie de estas moléculas que todas se comportan igual. Nosotros nos vamos a enfocar en esta presentación solamente en esta. Y genera dos cuplas reversibles en el voltarograma cíclico, dos cuplas que son de reducción, reversibles, y dos cuplas que son de oxidación, reversibles. Esta estructura, de acuerdo al conteo a la regla de conteo electrónico de Jacquine, cuando está neutro, tiene 12 electrones de valencia. Cuando yo lo reduzco, le agrego 2 electrones, es decir, llega una carga menos 2, llega a una estructura que tiene 14 electrones de valencia. En cambio, cuando yo lo oxido o lo dioxido, generando una estructura con carga más 2, genero una estructura con 10 electrones de valencia. Y esos conteos de electrones de 14, 12 y 10 son bastante famosos. El flúor tiene 14 electrones de valencia. El oxígeno tiene 12 electrones de valencia. Y el nitrógeno tiene 10 electrones de valencia. Entonces, ¿cómo hacen cada átomo que quiere cumplir la regla del octeto? ¿Cómo lo hacen cuando tienen menos cantidad de electrones para sí? Bueno, están obligados a compartirlo, tal cual como las reglas de Lewis propuestas en 1917 o 18, donde aquí, para el sistema con 14 electrones de valencia, si los contamos, tenemos un sistema con enlace simple. Con 12 electrones de valencia tenemos un sistema con enlace doble. Y con 10 electrones de valencia tengo un sistema con enlace triple. ¿Será que esto ocurre lo mismo con el clúster? Bueno, hicimos los cálculos y nos dimos cuenta que exactamente sí. Cuando tengo el sistema con 14 electrones de valencia, tengo un orden de enlace simple, 2 electrones compartidos entre los dos clústeres, para formar un enlace simple entre dos clústeres, que es, tiene un nombre propuesto de un enlace entre clústeres, intercluster bonding. Cuando tengo el sistema con 2 electrones de valencia, tiene la estructura electrónica similar a la del oxígeno,
donde en este caso el oxígeno molecular es un sistema paramagnético. En cambio, este clúster es un sistema diamagnético, tiene todos los electrones apareados, pero sigue las mismas características de enlace, y fuimos capaces de encontrar un enlace doble entre los clústeres. Y para el sistema de 10 electrones de valencia fuimos capaces de encontrar un enlace triple entre ellos. Entonces, exactamente, nosotros pudimos obtener la racionalización de este clúster caracterizado por Burgi y el profesor Lee, que me da la posibilidad de poder oxidarlo o reducirlo, y en la oxidación o reducción yo aumentaba el orden de enlace entre los clústeres. Entonces yo puedo pasar selectivamente desde un enlace entre dos clústeres, un enlace simple, compartiendo dos electrones, a la situación de que estos dos clústeres están compartiendo 4 electrones o están compartiendo 6 electrones. Enlace simple, enlace doble o enlace triple. Puedo controlarlo. Entonces ya tenemos la posibilidad de tener clústeres que se comportan como moléculas con estos conceptos simples. Los conceptos de Lewis nosotros los podemos aplicar directamente a estos clústeres. Incluso es más, nosotros podemos encontrar bastantes símiles en clúster a moléculas clásicas, como es el caso de las moléculas de etano en su conformación eclipsada y alternada, donde esta estructura que está acá, que publicamos con el profesor Sebov en el 2017, genera exactamente lo mismo, una estructura alternada y una estructura eclipsada. O sea, yo puedo encontrar casi los mismos conceptos que ya nos han enseñado en el pregrado y que están en mis libros de texto de química orgánica, yo los puedo aplicar a estas estructuras que son bastante complicadas. Entonces ya somos capaces de encontrar moléculas con enlace simple, doble y triple, pero son solamente entre dos clústeres. Y aquí nos preguntamos, ¿es posible encontrar moléculas más complejas? ¿Es posible encontrar moléculas complejas como el benceno, que es un anillo aromático? Entonces empezamos a realizar algunos cálculos y nos dimos cuenta que esta estructura de oro 42, que entre paréntesis no es el mínimo global, pero sin embargo nos permitió poder corroborar esta hipótesis, que está formado por 42 átomos de oro, ¿cierto? Es decir, está formado por 6 clústeres octaédricos más 6 átomos de oro que estaban al final de estos clústeres octaédricos, donde luego de relajarse se llegó a esta estructura. Precisamente estos son los orbitales que él muestra, y nosotros nos podemos enfocar en el LUMO, que tiene una forma de orbital tipo pi, similar a la de un anillo aromático. El HOMO es un orbital de tipo sigma. Entonces eso nos incentivó a buscar en mayor detalle la estructura electrónica, y nos dimos cuenta que todos los orbitales de tipo pi que tenía esta estructura de oro 42 se asemejan a un conteo de orbitales pi normal para un anillo, para un sistema de hidrocarburos. De hecho, el primer orbital pi es un orbital completamente enlazante, el segundo ya tiene un nodo angular, el tercero ya tiene 3 nodos angulares, el cuarto y así sucesivamente. Perdón, el segundo set tiene 2 nodos angulares. Este sistema tenía 10 electrones de valencia en sus nubes pi, donde de acuerdo a este diagrama de Frost nos generaba y nos daba luces que se mantenían los electrones en la parte de orbitales enlazantes, que es exactamente a lo que dicta la regla de Hickel. Para que un sistema sea aromático tiene que cumplir ciertas reglas, 4n más 2 electrones pi. Entonces este clúster, que tenía 10 electrones pi, satisface esa regla, y si se dan cuenta, tiene exactamente una estructura electrónica que asemeja a la de este anillo aromático. Entonces sí, se pudo obtener una estructura aromática que entre clústeres que se asemejaba a una molécula bastante compleja. El benceno es una molécula con bastantes sorpresas, como por ejemplo esta, que al medio tiene una carga negativa, y este clúster tiene exactamente la misma carga negativa que tiene. También otra característica son sus características aromáticas,
donde las moléculas aromáticas generan un campo apantallante acá, donde exactamente a medida que yo iba subiendo por el anillo del sistema de oro 42, también tenía un sistema bastante apantallante que asemejaba las características del benceno. Entonces, sí, esta molécula de oro 42 era una estructura que asemejaba una molécula bastante compleja como es el benceno, pero era hipotética. Entonces nos preguntamos, ¿existirán clústeres reales? Y ahí vino la literatura, donde encontramos esta estructura, que este es su core, es decir, los átomos de oro principales que sostienen la estructura. Ahí está el modelo que nosotros ocupamos para calcularlo. Y nos dimos cuenta que también tenía 10 electrones pi en este set de orbital completamente enlazante con un nodo angular y con dos nodos angulares. Entonces esta estructura la podía considerar un superátomo que asemeja a la molécula del benceno porque tiene cierta, asemeja moléculas aromáticas porque asemeja la estructura electrónica de ella, que está formada por distintos clústeres hibridizados con una hibridación sp2, generando esta nube electrónica tipo pi. Y es bastante interesante porque estas estructuras de clústeres son bastante complejas, pero al final siguen estas reglas. Entonces, una conclusión intermedia acá, nos damos cuenta que el modelo del superátomo es muy práctico a la hora de poder guiarnos y poder racionalizar estructuras bastante complejas, porque ya tenemos una batería bastante importante de conceptos, la estructura de Lewis, hibridaciones y bastantes teorías más modernas, ¿cierto? Y todas esas herramientas son útiles y las podemos aplicar en estos clústeres que son bastante complicados. Ahora yo quiero comentarles algo más de la sorpresa que tenemos con sistemas con átomos de oro y por qué también me interesa mucho este tema. Porque los clústeres de oro, nosotros tenemos una noción de que el enlace es rígido. Sabemos que vibra, pero siempre tenemos la noción que un enlace es rígido. Y aquí vamos a demostrar que esa rigidez es solamente un concepto que nosotros tenemos, pero todas las estructuras pueden variar. Y eso es muy importante porque es algo que yo lo puedo observar en el experimento. Esta estructura, si ustedes se dan cuenta, está formada por 3 átomos de oro centrales y 3 fragmentos oro-oro, oro-oro-oro-oro, donde genero 2 tipos de fragmentos. Un fragmento central que es el oro 3, este triángulo, y 3 fragmentos de tipo oro 2 que son fragmentos que están en la periferia. Esta estructura inicialmente se reportó como una estructura que no tenía propiedades luminiscentes, donde nosotros le escribimos a nuestros colegas y les dijimos, oigan, tienen que excitar en esta longitud de onda específicamente, por cálculos que nosotros habíamos realizado. Ellos lo hicieron y nos entregaron un problema mucho más grande. Nos entregaron la característica que tiene este clúster, que a partir de una excitación en esta longitud de onda cerca de 300 nanómetros, generaba una excitación dual. Tú lo excitabas en uno y emitía en 2 longitudes de onda. Y era complicado porque ahora no teníamos que resolver un proceso de luminiscencia. Ahora teníamos que resolver 2 procesos de luminiscencia ocurriendo simultáneamente. Entonces, ¿cómo lo empezamos a resolver? Empezamos a analizar la estructura, empezamos a estudiar en detalle cómo se van formando y cuáles eran los estados excitados relacionados, y nos dimos cuenta que en el estado excitado singlete 3, tengo acá en verde un orbital que es bastante bonito. ¿A qué me refiero de bonito? Porque si ustedes se dan cuenta, es de carácter enlazante entre el triángulo central de oro 3 y también es de carácter enlazante entre cada unidad de oro 2. Es decir, paso un electrón desde un orbital de no enlace, este que está acá abajo, hacia un orbital enlazante para el triángulo central y para cada uno de estos 3 fragmentos de oro 2 que están en la periferia. Entonces ahí tengo 2 posibilidades. Una es que se aumente el orden de enlace dentro del fragmento oro 3 y que también se aumente el orden de enlace entre cada fragmento de oro 2 en la periferia. Y eso nos permitía a nosotros que a partir de una misma excitación
tener dos caminos de decaimiento distintos. En este caso, decaimiento radiativo porque emitía en una luminiscencia dual. Y aquí el punto clave fue encontrar los estados excitados. Esto fue un trabajo de cerca de 1 año y medio para poder encontrarlos bien. Era muy difícil separar un mismo estado excitado en dos estructuras distintas, pero se logró. Si ustedes se dan cuenta, el estado basal es bastante simétrico y el estado excitado que se centra aquí en el oro 3 genera un aumento en el orden de enlace entre estos dos oros y estos dos oros, destruyendo la simetría C3 que tiene este triángulo para dar caso a esta estructura que está acá. Y también el segundo decaimiento o relajamiento de la estructura, que estaba centrado en un fragmento oro 2 en la periferia, genera una reducción de distancia desde 3,1 angstrom, que es la distancia normal que uno encuentra entre dos átomos de oro con carga +1, que son los que están en esta molécula, hasta una distancia de 2,7. Y eso nos indicaba que se generaba un enlace. De hecho, cuando hacemos el proceso de orbitales localizados para poder saber dónde están los electrones entre ciertos átomos, nosotros nos encontramos que para el estado basal solamente tenemos 3 tipos importantes de enlaces localizados. Uno que está centrado entre un oro y un carbono, otro que está centrado entre un oro y un fósforo, y otro que está centrado entre un oro y un cloro. Pero no encontramos ninguno entre oro-oro. Sin embargo, para los estados excitados encontramos los mismos orbitales localizados que mantenían la estructura y además encontramos un orbital localizado en el triángulo central y otro orbital localizado en el fragmento oro 2. Donde entonces eso nos explicaba a nosotros la luminiscencia dual. O sea, este clúster que tenía una estructura triangular bastante simétrica, en el estado excitado, cuando yo lo iluminaba a 300 nanómetros, generaba dos estados excitados que se relajaban, que a su vez emitían paralelamente. Un mecanismo era una transición singlete y el otro mecanismo era una transición de tipo triplete, donde el de tipo triplete es este que está acá, ya que permite una mayor relajación del estado excitado. En cambio, cuando yo tengo un enlace distribuido entre más átomos, genero una mayor repulsión de Pauli, una mayor tensión en la estructura y por lo tanto no es capaz de relajarse más para poder facilitar el intersystem crossing del electrón, es decir, para pasar de un ciclete a un triplete. Este estudio de los clústeres de oro se originó inicialmente en el 2010, cuando nosotros estudiamos estos clústeres que son de mercurio 2+, que también son estructuras de átomos formados por átomos con una configuración electrónica de 10, y nos dimos cuenta de esto, que la excitación que daba paso a la emisión era desde un orbital centrado en el ligante hacia un hermoso orbital centrado entre dos unidades que están acá. Y eso a su vez generaba un mayor orden de enlace que acercaba a este tipo de sándwich, que a su vez permitía este corrimiento de Stokes desde 347 nanómetros, que era la excitación, hasta 431 nanómetros, que era la emisión, y que después retornaba a la estructura electrónica basal, que después decaía a la estructura geométrica basal. Este clúster es muy interesante porque el clúster en disolución no era luminiscente, sin embargo el clúster en estado folio era luminiscente porque generaba estos dímeros. ¿Y por qué era necesario estos dímeros? Porque les acercaba lo suficientemente cerca para que el estado excitado generara este aumento de orden de enlace entre dos átomos. Entonces, con esa estructura, con esta metodología de poder encontrar el estado excitado, nosotros nos seguimos embarcando en superátomos ahora, donde tenemos este superátomo que es bastante famoso, donde nosotros propusimos unos contrapartes con otros ligantes. Este ligante que está acá es en base a fosfina, clásico, generado, ocupado desde 1970 y tanto, y los sistemas con carbeno han sido explorados recientemente e incluso unos investigadores de China, si es que no me equivoco,
pudieron sintetizar uno de los clústeres que nosotros propusimos teóricamente. Este clúster también tiene una estructura electrónica que tiene 8 electrones de valencia, similar al oro 25, similar a un átomo, donde tiene esta característica de propiedades ópticas de absorción y tiene un proceso de excitación que es bastante interesante porque genera un estado singlete excitado que después decae a un triplete que tiene una larga duración. Y de hecho este sistema, el oro 13 con 2 cloros y el ligante de DPPE, en este paper está explorado eso, es muy importante porque sirve como precursor para la formación de oxígeno singlete. Entonces con eso, nosotros dijimos, si genera el oxígeno singlete, quiere decir que el estado excitado desde el cual decae es un estado triplete. Y nosotros realizamos los cálculos de este sistema para poder entender si habían cambios estructurales o no en el estado excitado. Y nosotros calculamos el espectro de emisión, donde el espectro de emisión el espectro de emisión está determinado experimentalmente en 1,619 electron volt, que equivalen a 766 nanómetros, y nosotros lo calculamos en un valor de 1,53 electron volt, que equivalen a 809 nanómetros. O sea, son números bastante buenos, porque recordemos que la escala de nanómetros, mientras más altos son los nanómetros, el error del método se ve más grande, ¿ya? Porque son menos valores en escala de electron volt. Nosotros analizamos la característica de esta transición y nos dimos cuenta que era desde un orbital superatómico de tipo P, el que está acá, hacia un orbital superatómico de tipo D. Sacamos un electrón de un orbital de tipo P y lo poníamos en un electrón en un orbital de tipo D. Y eso generaba cambios estructurales. Y son cambios estructurales bastante importantes. Por ejemplo, para el sistema experimentalmente caracterizado, yo pasaba de una distancia oro que está acá, el largo en la altura de este icosaedro, desde 5,09 Armstrong a una distancia de 5,18 Armstrong. Entonces ese cambio estructural generaba un corrimiento de Stokes de 219 nanómetros. Recordemos que el Stokes shift es la diferencia entre la excitación y la emisión. Donde nosotros lo que calculamos corresponde muy bien con el experimento, dentro de la simplificación que nosotros estamos ocupando. Recordemos que no estamos incorporando todas las moléculas a solventes discretos y solamente estamos considerando una molécula, pero sin embargo nos da bastante bien el cálculo y da luces de los cambios estructurales. Y para los sistemas de los carbenos que nosotros propusimos, nosotros nos dimos cuenta que la distorsión estructural era mucho más grande. Pasamos de una distorsión de cerca de 0,1 Armstrong para el sistema caracterizado experimentalmente, hasta una distorsión de 0,4 Armstrong, donde esta distancia, la altura del icosaedro, aumentaba de 5,2, casi 5,3 Armstrong, a 5,7 Armstrong. Una estructura mucho más grande. Y ese cambio estructural más grande favorece un mayor corrimiento de Stokes, que ahora es de casi el doble que el de la fosfina. Y de hecho, la emisión que nosotros calculamos era de 1015 nanómetros. Entonces, si yo conozco el tipo de ligante apropiado que puede generar una mayor distorsión en la estructura, puedo generar un estado excitado que varíe más su estructura y generar un corrimiento de Stokes mucho más grande. Puedo excitarlo en una longitud de onda y puedo tirar la emisión lo más lejos que yo pueda dentro de la capacidad que yo tenga para poder diseñar un clúster así. Entonces nosotros seguimos explorando distintos ligantes de tipo carbeno y podemos obtener cómo variaban las propiedades ópticas con él, ¿ya? Y básicamente, si nosotros variamos el tipo de ligante carbeno, nosotros podíamos llevar desde excitaciones que son desde el orbital P del clúster hasta el orbital D del clúster a transiciones que eran del orbital de tipo P del clúster hacia los ligantes. Y ese tipo de transiciones son bastante importantes cuando yo quiero inyectar electrones desde
un clúster excitado hacia un semiconductor en una superficie. Ya, entonces, como conclusión de esta parte, que ya para ir finalizando la presentación, tenemos que considerar que los orbitales, perdón, que los enlaces son dinámicos. No es un escenario estático. Así que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder seguir explorando cómo esa dinámica yo la puedo modificar. Y es muy importante porque en este número especial del Structure and Bonding de Mingo, que entre paréntesis, Mingo es el editor de esta serie de libros de Springer, generó un número especial que eran 2 volúmenes, que era el enlace químico, luego de 100 años, que se sigue poniendo más interesante y sigue siendo más llamativo. Y tiene mucha razón, porque lo que nosotros propusimos ahora, estos enlaces que en estado excitado se acortan y generan cambios estructurales importantes, sirven mucho para poder racionalizar a futuro máquinas moleculares. Si yo quiero que algo se mueva, lo puedo iluminar y se puede mover. Hay un tema de investigación que es bastante interesante que se llama los músculos moleculares, que se basan en el mismo principio. Ya para ir terminando, les voy a mostrar un poco de otras investigaciones que realizamos en el grupo, que es todo lo que es relacionado con el concepto de aromaticidad, que está a la mano de la estructura electrónica, de cierta estructura electrónica. De hecho, es más, todos los sistemas superatómicos que cumplen la regla del octeto, o la regla del dueto, o la regla de 18 electrones, son sistemas aromáticos esféricos. Aromaticidad en 3 dimensiones, que es distinta a la aromaticidad en 2 dimensiones que tiene el benzeno. Y este es un paper bastante bonito porque se mezclan 2 fenilos, 2 sistemas aromáticos planos, con un sistema aromático tridimensional y 2 sistemas aromáticos tridimensionales acá, que está acá y está en la portada del sistema. También yo les comentaba, esta presentación es en cierta forma una parte 1 de mucha investigación, porque casi todo lo que hemos desarrollado desde el 2020 hasta ahora no está incluido acá. Nosotros estamos en una colaboración bastante interesante con 2 grupos, uno de China con el profesor Song Ming y uno de Estados Unidos con el profesor Alexander Boldilev, en donde recientemente escribimos un capítulo, que es el capítulo número 14, el último capítulo de este libro, que salió la semana pasada, que racionaliza toda la visión moderna que tenemos nosotros con respecto a la aromaticidad. También nos enfocamos en sistemas de tipo host-guest, sistemas que tienen interacciones débiles entre ellos para poder formarse. Entonces, donde nosotros estudiamos tanto la naturaleza del enlace, cómo se forma, como también las características en su espectro de resonancia magnética nuclear, tanto para carbono, para hidrógeno o para cualquier otro átomo. Bueno, este grupo de investigación, nosotros tenemos a Peter. Peter también es de México, ahora está en San Luis, está en su 3er año de postdoctorado y hemos producido hartas cosas. Ella es Macarena, que también está desarrollando su postdoctorado también en 3er año, donde con Macarena nos preocupamos más para desarrollar la parte sintética de clústeres moleculares, basados en renio y selenio, que son 2 tipos de metales estratégicos para Chile porque nosotros tenemos en gran cantidad. Raúl Guajardo, que fue un ex alumno que terminó el doctorado ya y ahora tiene su carrera como profesor en una universidad en Chile, que entre paréntesis es profesor titular de esa universidad, lo que me tiene muy orgulloso. Y esta es una de las primeras y últimas reuniones que pudimos tener en el 2019, cuando recién llegó Peter a Chile, ya que justo después de eso ya cayó, bueno, perdón, creo que es del 2020, porque ya un par de semanas después ya tuvimos toda la cuarentena que todos conocen. También desarrollamos parte experimental, que esta es unas pinturas que estamos desarrollando que tienen clúster luminiscente, que está desarrollado por el tesista Nicolás San Martín y mi colega Desmond MacLeod. Los dejo invitados a que puedan verificar, pueden chequear la página, nuestro sitio web del grupo de investigación amclab.cl y también poder seguirnos en las redes sociales. Entre paréntesis, nosotros nos manejamos mucho con Twitter. Twitter es una herramienta, una plataforma bastante interesante para poder estar al día de lo que está pasando. También, obviamente, no puedo dejar de lado una gran invitación
a la iniciativa de Latin XChem, donde se trata de incentivar la visibilidad de toda la ciencia que estamos desarrollando acá en nuestra región. Y es una iniciativa bastante interesante promovida por el profesor Gabriel Merino, entre otros colegas. Y generalmente, anualmente estamos tratando de generar algunos congresos y actividades. Seguramente muchos de ustedes ya participaron en la edición pasada. Bueno, este año también va a ocurrir, así que si no están enterados, por favor sigan la red social en Twitter, @latinxchem, y infórmense en la página web que está acá. Bueno, también agradecer al organismo que financia toda la investigación que yo he mostrado hasta ahora, que es CONICIT, donde agradezco al proyecto Fondesit Regular que está ahí, y ya este año incluso me toca postular para 4 años más, así que aquí pongo el único gato que me gusta mucho a mí, que para tratar de traer mucha suerte en esta postulación que es bastante complicada en los tiempos actuales. También dejarlos invitados para Chile. Nosotros el 2021 teníamos contemplado la organización de otra versión, la 6ª versión del Congreso Internacional de Ciencias Materiales, que nosotros la realizamos en Valdivia, pero por motivos ya conocidos no va a poder ser, así que estamos apostando a realizarlo el 2023. Así que están todos cordialmente invitados. Y la ciudad de Valdivia es una ciudad bastante interesante en el sur de Chile, donde aquí podemos encontrar paisajes que se mezclan. Tenemos una especie de playa que está al lado de un bosque nativo y al lado de un bosque, y donde atrás del fotógrafo estaba el mar. Incluso habían vacas pastando en la playa. Cosas bastante raras y bastante peculiares, pero muy interesantes, muy, muy bonito. Así que no me queda nada más que agradecer su atención y quedo disponible para las preguntas. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a la sección de preguntas, pero Eli, ¿nos puedes ayudar? Porque yo no veo quién levante la mano. Claro que sí, doctor. En este momento no hemos recibido ninguna pregunta. No sé si los asistentes nos escuchan. ¿Tuvieran alguna pregunta para que con gusto nos la puedan hacer llegar aquí al apartado del chat? Y a su vez hacérsela llegar aquí al maestro Álvaro. Tenemos una pregunta para el maestro. Permitir leer. Dice, hola, buenas tardes. Pregunta 1, ¿qué herramientas usa para la visualización de los clústeres y de los orbitales moleculares? Él manda 3 preguntas. Primero, si quiere, le comparto la pregunta 1, maestro, y ahorita nos vamos a la 2 y sucesivamente a la 3. Perfecto. ¿Qué herramienta ocupo para visualizarlo? Bueno, ocupo un programa que es bastante amigable, que es el Chemcraft. Chemcraft tiene una licencia que vale $100 y es de por día. Y en verdad es una herramienta que sirve mucho para ahorrar bastante tiempo. La mayoría de las imágenes fueron sacadas con el Chemcraft y los orbitales están generados por el visualizador del programa ADF, que es el que generalmente ocupo para este tipo de cálculo. Pero resultados similares se pueden obtener con programas gratuitos como el Orca. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Álvaro, mientras lee la pregunta, ¿te puedo hacer una yo? Sí, obvio. Mira, cuando hablamos de aromaticidad, siempre uno piensa que se tiene que hablar de cosas hechas de carbono. Y aromaticidad fue un concepto que se utilizó para hablar de estabilidad, ¿cierto? Entonces, este ya se ha extendido a los cúmulos de oro, pero la pregunta es, ¿por qué aplica si sabemos que los de carbono son compuestos con enlaces localizados tipo covalente y en cambio los metálicos pues es otro tipo de enlace?
Eso es lo interesante, que al final todo lo que nosotros hemos aprendido de aromaticidad viene de la mano del benceno. Y es bueno y malo. Es bueno porque el benceno es un sistema bastante bonito para estudiar, funciona muy bien el conteo electrónico, el balance de enlaces, conjugación, perfecto. Pero es un caso particular de sistema aromático, y donde el concepto de aromaticidad es mucho más amplio, porque el concepto de aromaticidad no necesariamente involucra que los enlaces tengan que ser iguales, porque si tú tienes dos átomos que son distintos, ya no es lo mismo en longitud de enlace que dos átomos que sean iguales. Entonces ya la parte estructural funciona, pero cuando son todos los átomos iguales. Bueno, la idea es que tengamos un concepto que sea amplio. Y el concepto de aromaticidad apunta a una consecuencia que viene dada a una estructura electrónica bien balanceada. ¿Qué significa eso? Una estructura electrónica que tiene todos los niveles electrónicos llenos. Con los números mágicos tenemos el dueto, un orbital 1s2 lleno, el octeto, un orbital 1s2, 1p6 lleno, y así podemos seguir subiendo. En cambio, para el benceno, nosotros tenemos un conteo electrónico que es aromático cuando tiene 2 electrones, cuando tiene 6, y así sucesivamente, que no son exactamente los mismos que cuando tengo una estructura en 3 dimensiones. ¿Y cuál es la diferencia? Que en un sistema de 2 dimensiones, yo pierdo el eje X, perdón, yo pierdo el eje Z, pierdo un eje Z. Por lo tanto, ya la caja potencial no es una caja en 3 dimensiones y es una caja en 2 dimensiones. Entonces los orbitales que van a salir va a ser el 1s, perfecto, igual a lo esférico, pero el orbital P va a aparecer el orbital PX, el orbital PY, pero no voy a tener el orbital PZ porque no tengo ese eje en la estructura. Entonces la idea de tratar de extender el concepto de aromaticidad a estos clústeres es poder probar qué tan profundo es este concepto y cuál es su verdadera naturaleza. Y por lo que nosotros hemos observado, viene dado por la estructura electrónica y las características de la estructura electrónica. Entonces yo tal vez no iría por aromaticidad como lo primero, como algo que me favorece la estabilidad, sino que iría a la estructura electrónica, y de acuerdo a las características de la estructura electrónica, yo conectaría con el concepto de aromaticidad. ¿Y por qué es importante? Porque la aromaticidad genera un patrón de respuesta al campo magnético externo, que generalmente es un comportamiento apantallante, es decir, van contra el campo magnético externo. Y eso tú lo puedes ver por resonancia magnética nuclear, que son experimentos de rutina. Entonces tú puedes conectar características moleculares que puedes observar en un experimento regular como el resonancia magnética nuclear, como las propiedades aromáticas, que a su vez se conectan con las características de la estructura electrónica. Por eso es importante tratar de extender ese concepto, porque nos une distintas realidades. Entonces, el concepto de aromaticidad me ayuda para explicar este tipo de experimentos magnéticos y el modelo de superátomo para explicar la estabilidad. Exactamente. Porque hay una cosa importante. Uno siempre entendió que la aromaticidad era sinónimo de estabilidad. Funciona muy bien para los hidrocarburos, pero cuando ya ves el resto de átomos de la tabla periódica, no todos se comportan como el hidrocarburo, no todos se comportan como los átomos cercanos ahí. Entonces, el concepto tú lo pones a prueba. Y cuando tienes la estabilidad electrónica que te puede dar paso a la aromaticidad, tienes que jugar con otra cosa súper importante, que es la repulsión de Pauli, que es si una estructura favorece la aromaticidad, pero está muy impedida estéricamente, no va a poder ser aromático, porque entra una pelea la estabilidad por los enlaces y la estabilidad por la repulsión de Pauli. Entonces hay que ver esas dos cosas, o lo llamado la tensión o el strain. Así que aromaticidad es muy bueno, pero hay que tratar de extenderlo y dejarlo fuera del campo de los hidrocarburos, porque no está solamente ahí. Muy bien, gracias Álvaro. Eli, ¿tenemos las preguntas?
Sí, doctor, tenemos la pregunta número 2. Me voy a permitir leerla. ¿Qué tipo de enlace se forma entre los superátomos? ¿Son enlaces covalentes o se unen mediante fuerzas de Van der Waals? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando tú tienes un enlace simple entre átomos, entre superátomos, doble o triple, tienes una covalencia. Es covalente, es covalente. De Van der Waals no, porque ya las distancias son más cortas que los rayos de Van der Waals. Son enlaces considerados covalentes. ¿Y se utiliza DFT para los cálculos de estado excitado o es mediante dinámica molecular? Ya, ahí viene la parte difícil. Si tú ocupas dinámica molecular, necesitas una dinámica que tenga incorporado parámetros que te den cuenta de los efectos relativistas. Cuando tú trabajas con átomos metálicos que son pesados, los efectos relativistas son relevantes, muy relevantes. Entonces, se hace un poco complicado encontrar la metodología de dinámica molecular apropiada para esto. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, cada sistema hay que tratar de entenderlo, hay que tratar de aprender el proceso de excitación desde el estado basal al estado excitado, y de ese conocimiento tú puedes llegar a exactamente cuál es el estado excitado que va a emitir. Y con ese conocimiento tú le dices al programa, quiero relajar este estado excitado. Y obviamente tienes que tratar de encontrar el estado excitado preciso, y cuando ya lo encuentras, resulta bien el cálculo y puedes obtener la longitud de excitación, la emisión, perdón. Miguel Ángel pregunta, hola, buenas tardes, ¿se está considerando el uso de Machine Learning en el estudio de clúster? Hay muchos grupos que lo están ocupando. Machine Learning tiene sus grandes ventajas, que puedes estudiar un montón de distintos sistemas, pero a su vez eso te aleja un poco del conocimiento específico de cada sistema que tú tienes que tener para poder entenderlo bien. Entonces, en cierta forma, sí, tienes mucha cantidad, pero la calidad la empieza a dejar un poco de lado. Pero sí, o sea, obviamente lo ideal es tratar de incorporar Machine Learning cuando quieres resolver y encontrar estructuras favorables para distintos clústeres. Podríamos también incluso ver todo el proceso como cuando vengan dos clústeres y se empiezan a fusionar, es decir, la formación de una supermolécula. Y también podríamos ponerle ahí a prueba si podemos generar moléculas más complejas. Recordemos que los átomos de oro, yo les mostré acá átomos de oro con 25 átomos de oro, con 3 átomos de oro, pero uno de los clústeres más famosos es el oro 102. Después tenemos el oro 144, hay unos oro 250 y tanto, 300, y así sucesivamente hasta llegar a clústeres de oro mucho más grandes. Entonces, tarde o temprano vamos a tener que incorporar metodologías más eficientes para poder encontrar las estructuras probables de estos agregados. Así que, como dice Miguel Ángel, yo creo que hay que hacerlo, y hay que hacerlo relativamente pronto. Yo creo que ahora que está en boga hay que tratar de empezar a analizarlo para tener buen resultado a los 5 años, más o menos, que es lo que se demora. Voy a tener la libertad de leer la pregunta de César Emilio. Buenas tardes, gracias por la presentación. Me quedó una duda. Tengo entendido que las grapas sirven para controlar el tamaño de estos clústeres. Las grapas son estas estructuras que tenían un átomo de oro, los tiolatos, otro átomo de oro, tiolato y otro átomo de oro, que eran lo que cubría el oro 25. Grapas o corchetes. ¿Se considera solamente la fusión de cores interna del oro 25 o se hace la fusión considerando el core más grapa? Ya, el oro 38, por fortuna, está caracterizado estructuralmente, así que ya sabemos el resultado de eso. Nosotros con Peter ahora estamos precisamente viendo cómo es el rol de los ligantes para poder llevar a cabo esta formación de fusión. Nosotros estamos interesados en la fusión de dos clústeres de oro 55, que son unos clústeres grandes, que los experimentos han mostrado que tiende a agregarse, pero no se sabe la estructura. Se sabe solamente la masa de esa estructura, pero no se sabe la estructura en particular. Y es muy importante porque es un caso de estudio que nos va a decir
cómo es el proceso en que los ligantes se empiezan a ir para favorecer la fusión de los core, y después como ciertos átomos de oro se empiezan a ir para poder favorecer un conteo electrónico apropiado para generar un enlace simple, doble o triple de acuerdo, sea el caso. Dentro de lo que nosotros estamos proponiendo con Peter, tratar de generar una especie de optimización híbrida, donde por una parte vamos a darle relajamiento a los átomos del core, manteniendo fijos los ligantes, y después vamos a dejar fijos los átomos del core y darle libertad a los ligantes, para ver cómo se van reacomodando, y para ver si en algún momento ciertos ligantes empiezan a perder su afinidad con el clúster. Y ahí llegaríamos a un punto muy importante que sería uno de los pasos iniciales de por qué estos clústeres tienden a agregarse. Entre paréntesis, tienden a agregarse espontáneamente a una temperatura de como 30 grados. El oro 55 y el oro 25 tienden a agregarse. Miguel Ángel me pregunta de nuevo, hoy en día, ¿hacia dónde migra el modelo de enlace químico? ¿Que está reconstruyendo el modelo conforme al avance de estudio a escala nanométrica? El enlace químico todavía sigue siendo un misterio. Si no tengo más palabras, sigue siendo un misterio. Se sabe mucho. Sabemos que un enlace químico se compone de una cierta contribución covalente, solapamientos orbitales, una contribución electrostática y una contribución de tipo de dispersión. Después podemos ir más profundo, pero esas son como las tres más principales. Y también, lo otro muy importante, la repulsión de Pauli. Es muy importante la repulsión de Pauli. Pero sin embargo, la química inorgánica nos permite encontrar casos que son bastante complicados y que obligan a tener que extender el concepto. Así que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el profesor Mingo, de que el enlace químico, a pesar de tener 100 años, sigue siendo joven y fuerte porque hay muchas cosas que aún tenemos que descubrir. Ahora lo estamos extendiendo a clúster. Pero, ¿qué pasaría si ya empezamos a hablar de macromoléculas con enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples, o enlaces que tal vez se puedan mover? Como nosotros vimos para el caso de los dos átomos de oro, ¿por qué no puede haber dos clústeres que tienden a moverse, o incluso tres? Entonces tú podrías dirigir, de acuerdo a la excitación, qué tipo de movimiento tú quieres, qué tipo de movimiento mecánico a partir de estados excitados, a partir de una excitación óptica. ¿Puedo hacer otra pregunta, Álvaro? Sí. Cuando tienes por ahí una comparación, ¿cómo sería? El símil entre una molécula diatómica y dos unidades, dos superátomos, y tú mencionas doble enlace, enlace triple. Eso es como un concepto, una idea, porque no sería como cuando pensamos que dos átomos realmente se unen, la distancia se alarga, se acorta. ¿Ese enlace entre quiénes son? Entre los oros, digamos, y pensamos que tengo dos icosaedros que se están uniendo y forman la estructura del oro 38, ¿o cómo interpreto esos enlaces dobles y triples? Desde un punto de vista de cantidad de electrones compartidos entre los dos icosaedros fusionados. Porque hay icosaedros que se fusionan compartiendo una cara. Hay otros icosaedros que se fusionan compartiendo un átomo. Y hay otro tipo de icosaedros que se agregan solamente y se ponen cerca. Y ahí está un poco lo que queremos resolver con Peter. ¿Cuál es la driving force? ¿Cuál es lo que obliga a que un clúster tienda a fusionarse? ¿Y cuántos átomos se va a fusionar también? Y todo eso viene dado por la parte electrónica. Entonces, como este tipo de concepto lo estamos sacando desde los átomos a clústeres, no nos podemos meter todavía con la distancia de enlace, porque cada clúster va a tener distintas características estructurales. Pero sí podemos hablar del concepto mismo de enlace, que tiene que ver con cantidad de electrones compartidos entre dos unidades. Entonces, el enlace simple, doble y triple entre dos clústeres es mejor interpretarlo como dos electrones compartidos entre dos clústeres
4 electrones compartidos entre 2 clústeres o 6 electrones compartidos entre 2 clústeres. Entre paréntesis, puedo irme desde un electrón compartido, 2, 3, 4 y así, da 1. Puedo tener enlaces simples, enlaces 1,5, enlaces 0,5. Tengo todas esas posibilidades. O sea, todos los conceptos que nosotros manejamos para moléculas, las podemos llevar directamente a clúster. Y por eso me gusta mucho el concepto del superátomo, porque no es necesario que el clúster sea completamente simétrico, no es necesario que el clúster tenga los mismos átomos, no necesariamente un clúster tiene que tener características específicas, sino que su conteo electrónico y su estructura electrónica tiene que asemejar a un átomo. Ok, muchas gracias. En esta imagen que muestras solamente vemos los estados de oxidación, ¿no? Con voltammetría cíclica. Solo estamos viendo si le agrego en un electrón, si le quito electrones, y de alguna forma estoy viendo esos niveles de energía, ¿cierto? Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, de hecho, acá tenemos el neutro, que tiene 2 electrones de valencia, es decir, aquí estoy en el enlace doble. Si lo reduzco, genero un sistema con 3 electrones de valencia, es decir, un enlace 1,5. Si le agrego otro electrón, genero un sistema con un enlace simple. En cambio, si lo oxido con un electrón, le quito un electrón, genero un sistema con un enlace 2,5. Y si le quito un segundo electrón, la segunda oxidación, genero un enlace triple. Estamos trabajando con estos clústeres chicos, pero a mí me interesa tratar de llegar en los próximos años a sistemas mucho más grandes. O sea, me encantaría trabajar con el oro 144 y ver toda la dinámica, todo el proceso que involucra la fusión de dos clústeres, porque es un proceso que involucra pérdida de ligantes, involucra pérdida de átomos del core y después involucra una reacomodación. Me gustaría saber qué es lo que le da la fuerza para poder generar eso. Ya sabemos los requerimientos electrónicos, pero es interesante conocer todo el proceso, porque si lo conocemos, podemos manejarlo y podemos generar distintas supermoléculas. Estamos hablando de 2 átomos, pero hay sistemas mucho más complicados. Por ejemplo, podemos generar una red de estructura tipo sp3, que podríamos generar una red de tipo de diamante. Podríamos generar la misma red sp3 que tiene el diamante, que todos conocemos la dureza que tiene, la podríamos generar a partir de clúster superatómico. Muy bien. Con respecto al enlace, todos estos términos que pueden contribuir al enlace, lo habías mencionado, este tipo de interacción, atracción tipo Pauli, hace que también cambie el concepto de un enlace covalente, ¿no? Ya no es simple decir es enlace covalente puramente, sino hay que saber un porcentaje de la ionicidad del enlace y se complica un poco más. Me parece que eso es algo que se está desarrollando aún. Sí, de hecho, cuando tú estudias el enlace, tú tienes que romper y generar 2 fragmentos. Entonces todavía no está claro qué forma es la mejor forma de romper un enlace para poder estudiarlo. Y si lo llevo a este tipo de clúster, es más complicado aún, porque tengo muchos átomos que incluso están al medio. Entonces, todavía queda mucho por seguir descubriendo y seguir extendiendo hasta llegar a una teoría generalizada del enlace químico. Pero recientemente han aparecido sistemas bastante interesantes que permiten poder entender aún más lo que significa un enlace químico. Y se me hace que también te faltó hablar de algunos de estos cúmulos que no cumplen con ese modelo del superátomo, ¿no? Ya hay ejemplos de ellos también. Sí, hay harto, hay harto. Mira, por ejemplo, hay ciertos cúmulos que se basan en subfragmentos de oro 4, que tienen 2 electrones. Entonces son como una red de superátomos en un átomo más grande. Ese es un tipo de sistema. Y hay muchos ejemplos. Entonces, yo aquí mostré 2 sistemas que tenían que ver con el core siendo un símil a un átomo.
pero están los otros sistemas que son, como mencionaba, estos sistemas que están formados por una red de subclústeres tetraédricos de 4 átomos con 2 electrones, que tienden a agregarse en forma consecutiva, generando una red súper interesante. Eso me hace recordar el modelo del artículo del 2019 que me comentabas que tú también lo tuviste en las manos, tú lo refereaste, cuando yo decía que se puede proponer estructuras a partir de ensamblar solo tetraedros y octaedros. Y eso mismo tú lo puedes llevar a estos icosaedros o lo puedes llevar a otras estructuras también. Muy bien, pues no sé si alguien más tenga preguntas, creo que ya encontré dónde se leen. Y bueno, ¿quieres leerla o quieres que te la lea, Álvaro? Aquí hay una de Rodolfo. No el caso. Mira, aquí está, aquí la veo. Este concepto de superátomo, ¿a dónde nos puede llevar desde el punto de vista de las aplicaciones? Bueno, es la panacea para la generación de nanoestructuras formadas a partir de moléculas, materiales nanoestructurados moleculares. Porque si tú quieres generar una estructura o un material con una funcionalidad y tú tienes los bloques de construcción que tienen la funcionalidad, tienes que unirlo. Igual que la tabla periódica tiene 82 elementos que son naturales y de ahí el resto hasta los 118 que son artificiales, pero es una tabla periódica que están átomos separados. ¿Y cuándo comienza la química? Cuando esos átomos se empiezan a unir. ¿Cuándo comienzan los materiales? Cuando esos átomos empiezan a unir, ¿cierto? Entonces, este concepto es ese link. Si yo quiero generar un material a partir de bloques de construcción, que pueden ser estos clústeres, tú necesitas este ingrediente, el enlace. Entonces, este concepto nos permite ya tratar de entender cuáles son las características que yo necesito para generar una red de clústeres unidos por un enlace simple, compartiendo 2 electrones. O si quiero una deslocalización electrónica, los puedo hacer compartiendo 1,5 electrones, 2,5 electrones. Generar una especie de enlace conjugado. Entonces ya que tomo la racionalización de materiales en función de estos conceptos simples, a pesar de que el bloque de construcción puede ser muy complicado, pero si cumple ciertas reglas, yo puedo tomarlo en cuenta como un superátomo y de ahí puedo aplicar todos los conceptos que yo ya manejo. Álvaro, ¿quieres comentar sobre qué nos dificulta el estudio de estos cúmulos de oro? ¿Cuáles son las limitaciones desde el punto de vista de supercómputo? ¿Qué máquinas necesitamos nosotros para poder desarrollar todas estas estructuras, estos estudios? Sí, o sea, se necesita, bueno, de partida hay que tener buenos equipos para poder realizarlo. Yo me acuerdo que con Alfredo tratamos de generar una colaboración con unos átomos de un clúster de oro, 155 átomos de oro, si no me equivoco, y yo tenía computadores nuevos, espectaculares, súper bien, y los computadores llegaban a un punto que ya no daban. Entonces hay que tener un buen cómputo, pero aparte hay que tratar de aprovecharlo lo mejor posible. Hay que tratar de ir subiendo el nivel de teoría, partiendo desde una estructura optimizada a un nivel de teoría muy bajo, para poder tener una buena estructura de punto de partida para un nivel de teoría más alto. Y así ir subiendo a poco. Porque si tiro una estructura quiero una estructura con una geometría muy alejada de la más relajada, voy a demorar ocupar un clúster 3 meses, siendo que yo puedo haberlo ocupado en muy poco tiempo. Entonces tengo que jugar con la capacidad de cómputo y también con qué tan bien preparo la planificación de los sistemas que yo voy a correr. Con respecto a la carga, si tú ves una estructura que tiene cargas muy grandes, positiva, negativa, ¿tú sientes que eso se va a poder verificar experimentalmente o desde ese momento en que necesitas utilizar cargas muy grandes, sientes que parecería que no se podrá verificar en el experimento? ¿Qué opinas sobre eso, del efecto de la carga en esas estructuras? Sí, es importante el efecto de la carga, porque cuando tú haces el experimento con sistemas altamente cargados como son los Single Ions, que son clústeres con carga -4, -12, -24,
ahí tú necesitas tomar en cuenta un solvente polar, porque el experimento se hace en un solvente polar que es lo que estabiliza ese tipo de clúster. Necesitas el solvente y también para poder, y distintas características del contraíon. Pero cuando tienes sistemas altamente cargados, tú necesitas incorporar sí o sí los efectos solventes para poder estabilizar la carga. Y eso lo podemos ver. Si yo corro un cálculo con un sistema altamente cargado, el HOMO me va a quedar en energías positivas, ¿cierto? Eso quiere decir, si tiene energía positiva, espontáneamente va a perder electrones. Pero no, cuando yo incluyo el efecto solvente, eso estabiliza la carga negativa, y genera una estructura que es estable. Entonces, como consejo para sistemas que son cargados, hay que considerar los efectos solventes. Hacer los cálculos en agua, por ejemplo. Lo más cercano a lo que esté en el experimento. Por ejemplo, para poder calcular la voltametría cíclica, esos resultados no los mostré, pero en el artículo, en el ChemCom, están calculados las voltametrías cíclicas de los sistemas. Esos tuvieron que ser corridos en el solvente en el cual se corrió el experimento, que era diclorometano. Entonces, cuando tienes sistemas con carga -2, -3, puedes utilizar diclorometano, que es un solvente medianamente polar. Pero cuando tienes sistemas como los Sintel-Ion con carga -12, -20, necesitas un solvente mucho más polar como la dimetilformamida, que es un solvente que se ocupa mucho en ese tipo de química. De hecho, si no es un solvente así de polar, no se solubiliza. Muy bien, gracias. Gracias por las respuestas. No sé si alguien más tenga preguntas. Al parecer, Eli, nada más pueden escribirlas, ¿verdad? Aquí no hay la opción de que puedan hablar. Así es, solamente la interacción puede ser aquí por medio del chat. Al parecer, ahorita la última pregunta es, la que teníamos es del compañero Rodolfo González. No sé si alguien del público, los que nos están viendo y escuchando, tengan alguna otra duda para hacérsela saber aquí al maestro Álvaro. Y si no hubiera alguna otra duda, pues yo creo que podemos, maestro Alfredo, podemos ir cerrando. Muy bien. Pues Álvaro, ¿hacia dónde se van a mover este campo? ¿Tienen futuro los cúmulos protegidos con tioles? ¿Tú cómo lo visualizas? Bueno, la historia de los clústeres, de este tipo de clúster, partió con las fosfinas. En 1970, 1980 partió con las fosfinas y tuvo una desaparición, por ahí en 1990 más o menos. Y después en el 2005, estos grandes personajes como el Sensei Tsukuba y el grupo de esta gente de Japón empezaron a desarrollar, bueno, y también con Robert Whetten de Estados Unidos, empezaron a generar esta segunda ola de clúster que ahora en vez de tener fosfina están protegidos por tiorato. Y ahora está apareciendo una tercera ola, que es la estabilización a partir de carbeno. Y entre todos esos ligantes, los carbenos son súper interesantes porque son fácilmente tuneables. Tú puedes tener sistemas que son altamente aceptores de electrones o muy fuertemente datadores de electrones. Entonces puedes variar mucho la estructura electrónica, cosa que tú no puedes hacer con los tiolatos. ¿Ya? Entonces ahora tienes los carbenos jugando y también las fosfinas apareciendo de nuevo. Entonces yo creo que conocemos mucho del core metálico, pero hay mucho todavía por entender de acuerdo a la ingeniería de los ligantes. O sea, los ligantes pueden variar mucho el comportamiento de un superátomo. Mucho, mucho, mucho. Sobre todo cuando queremos hablar de estado excitado. Cuando queremos hacer aplicaciones con ellos. Entonces, yo veo que todavía tiene mucho, mucho por explorar. Ya se conoce el core. Hay muchos ejemplos de estos. Core Oro 13, entre otros. Pero todavía falta conocer cuáles son los efectos de los solventes, cuáles son los efectos de los ligantes y qué tan variable puedo tener una estructura. Puedo incluso tener que distintos ligantes me favorezcan la agregación de distintos ligantes. Así que hay mucho. Yo encuentro que hay mucho todavía por explorar y por eso es un campo bastante interesante y un poco en la apuesta que hemos hecho nosotros como laboratorio de
dedicarnos a esto. Ya llevamos cerca de 10 años trabajando con estos clústeres y vemos que vamos a seguir con esto. Hablamos de átomos de oro, pero faltan los de plata, faltan los de cobre. La química del cobre es similar a la del oro, pero tiene sus características bastante particulares. Así que hay mucho todavía por explorar. Mucho. Teniendo en cuenta las propiedades ópticas y que absorben en el visible, ¿tú los ves como formando parte de celdas solares? Los de oro no. Los de oro no. Es que siempre hay alternativas más económicas. Sin embargo, los clústeres de oro, por esta estructura subatómica, pueden ser buenos almacenadores de electrones. Porque recordemos que tiene una capa D, el oro 13 con 8 electrones de valencia, tiene una capa D que se mantiene como LUMO, y ahí podría albergar hasta 10 electrones. Entonces, específicamente como celda fotovoltaica, yo creo que por un tema de costo no es... Tal vez como sensibilizadores nada más. Así como se utilizan pigmentos. Eso, por ahí va la pregunta. Pero sí, o sea, sí, tiene aplicaciones porque va a tener la propiedad, solamente hay que pelear con el tema de costo. Pero todo lo que aprendamos nosotros con los átomos de oro, lo podemos tratar de llevar a la química del cobre, que tiene sus similaridades, pero tiene particulares muy únicas de la química del cobre. Pero sin embargo, el cobre es mucho más barato, mucho más accesible. Así que si logramos tener una buena ingeniería de ligantes y generar buenas propiedades de los clústeres de oro a través de ligantes que no sean muy caros, podemos tener sistemas con un alto valor agregado. Y un poco la apuesta que espero proponer de aquí a próximos 4 años. Ya nada más para finalizar, ¿tienes proyectos, aceptas estudiantes de posgrado para hacer un postdoc? No sé si ya lo comentaste, pero quisiera que otra vez lo repitieras. Sí, lo comentamos antes de partir la charla. Bueno, el gobierno de Chile tiene proyectos postdoctorales que se financian por 2 o 3 años, donde el postulante presenta un proyecto y al postularlo uno tiene un porcentaje de aprobación de cerca del 11%, 10%. No es alto, pero tampoco es un porcentaje malo. Y es un proyecto con hartas facilidades. Es un proyecto que permite poder desarrollar hartas investigaciones. Así que si hay gente que esté interesada en este tema, como para poder postular a un postdoctorado, bueno, Alfredo tiene mi contacto, así que pueden canalizarlo con él. Hay que hacer una pequeña selección para poder postular, porque el proyecto uno se demora cerca de 3 meses en escribirlo. Generalmente la fecha de cierre del concurso es por ahí a finales de septiembre, así que hay tiempo todavía. Y obviamente pasantías de estudiantes siempre son bienvenidas porque uno puede tener temas en común, como es el caso con Alfredo, que tenemos varios temas que podemos ir discutiendo. Ya discutíamos de un oro 15, y hay un montón de otros sistemas más que podemos seguir explorando. Así que si es de interés para ustedes todas estas propiedades ópticas o la parte de enlace de los clústeres y las distintas características que le pueden dar los ligantes a estos clústeres, y después cómo pasamos de clúster de oro a clúster de plata o de cobre, podría ser bastante interesante desarrollar algún tema un tema bastante competitivo. La gracia es que tanto Alfredo como yo tenemos un buen récord de publicaciones, así que todo lo que nosotros hagamos tiene un producto final que es lo importante para dejar cuenta de lo que se está desarrollando. Pues muchas gracias, Álvaro, por aceptar la invitación. Ha sido un placer. Yo creo que mucha gente está interesada en el tema. Pues lamentablemente por el tiempo y por todo esto tenemos que dejarlo acá. En algún momento vamos a aceptar tu intención de estar una segunda vez
y pues ya nos comunicamos. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias a todos los asistentes, a Eli por todo el apoyo y bueno, pues nos despedimos. Cuídense, hasta luego. Muchas gracias, Eli, muchas gracias, Alfredo, por la invitación, así que siempre, bienvenido. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Bye, cuídense, hasta luego.